Hola, buenos días. Ya preparados aquí en la radio. Hoy vamos a hablar sobre los juicios rápidos. Esperamos que esto también os resulte tan interesante como las otras ocasiones. Con la abogada Gemma González Calvo. Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un día excelente. Un día excelente. Un sol tremendo. La verdad es que sí, ¿eh? Tenemos un lunes de Pascua, la verdad, con absoluto cielo despejado sobre la bahía gijonesa. Digo yo que normalmente hablamos sobre la familia, pero hoy vamos a hablar sobre derecho penal. Y vamos a hablar más concretamente, para que nuestros oyentes ya se vayan haciendo una idea de lo que vamos, o en lo que vamos a ocupar más bien los próximos minutos, de los juicios rápidos. Que lo primero que vamos a hacer es definirlos, ¿eh? ¿Qué son exactamente los juicios rápidos? Porque esto, claro, nos suena fugaz, pero, en fin. Pues nos tiene que quedar claro que un juicio rápido es una forma rápida, tal y como el nombre indica, e inmediata de juzgar esos delitos que pueden ser más habituales. Este procedimiento pues necesita de una colaboración pues entre el juzgado, entre los abogados, el turno de oficio cuando es reconocido, o la policía, el fiscal, la administración. Y respecto a hablar de familia, hay que dejar claro que determinados delitos de violencia de género, que también es familia, se enjuician según un juicio rápido. O sea, a través de este procedimiento. ¿Qué delitos, ya que hemos mencionado ahora algunos, qué delitos pueden ir por ese procedimiento, es decir, por el juicio rápido? Pues los delitos castigados con pena de prisión que no exceda de 5 años. O otros delitos, pero cuyas penas no excedan de 10 años. Además de eso, para que se juzgue según un juicio rápido, la policía tiene que haber detenido a esa persona, ¿vale? O la haya citado, aunque no la mantenga detenida, y haya formado un atestado policial. Pero es que además de eso, tienen que ser delitos flagantes. ¿Qué significa eso? Antes de pasar al siguiente. Pues sí, nosotros vamos despejando la duda, ¿eh? Sí, ¿qué significa? Pues que a alguien le hayan pillado con las manos en la masa. Lo más gráfico imposible. Así nos van a entender todos los siguientes. Ya, cuando digo eso me refiero pues que le hayan pillado en ese mismo momento, instantes más tarde, pero de una forma muy inmediata. Es decir, que no haya duda que prácticamente él sea el autor. ¿De acuerdo? Bueno, son todos estos, entonces, ¿se nos queda alguno en el tintero? Sí, no, pero decíamos que los requisitos era, bueno, pues además de que tendría que estar esa persona detenida o citada, pues además que fuera un delito flagrante y que se trate de alguno de estos delitos que voy a mencionar ahora. Pues lesiones, por ejemplo, una pelea en la calle, pues coacciones, amenazas, violencia física o psíquica habitual, hurto, robo, robo en el uso de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico, que estos también los voy a especificar, daños, por ejemplo, el romper una luna, o delitos contra la salud pública. Contra la salud pública, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, a trapichear con droga. Sí. Ese sería un delito. O delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual o industrial. Pues, por ejemplo, pues vender una falsificación de una marca. Y que además de esos requisitos que he dicho, que se trate de un hecho punible, cuya instrucción sea presumiblemente sencilla. ¿Qué significa? Que eso, o sea, tenga una pena en el Código Penal que esté reflejado y que además no se necesite una gran investigación. Y me quedó pendiente especificar qué delitos contra la seguridad del tráfico. Sí, es verdad que dijiste que ibas pues, por ejemplo, conducir habiendo bebido, conducir drogado, que alguien se niega a someterse a las pruebas de alcoholemia. Conducir con temeridad. O, por ejemplo, conducir un vehículo sin tener carné. No habiéndolo sacado nunca o habiéndoselo retirado, ¿vale? Es decir, que son muchos los delitos que se pueden enjuiciar por esto. ¿Y cuánto tardan en celebrarse? Porque sabemos que es rápido, pero... Pues la ley dice que puede ser hasta 15 días, pero lo cierto y la práctica habitual es que si detienen a una persona hoy,
duerme en el calabozo y mañana es el juicio. Si lo detienen en viernes, imagínate, o en sábado. Incluso los fines de semana, porque esto lo investiga el juzgado de guardia. ¿Qué significa? Que un juicio se puede celebrar perfectamente un sábado. Ajá. Vamos, yo he asistido a varios. Sí. En domingo nunca me ha pasado. La ley dice que sí. A mí nunca me ha pasado. Pero por poder podría ser. Pero podría, incluso por la tarde. Decías, ¿lo investigan? ¿Cómo se investigan? ¿Cómo se investigan? Pues en el auto. El auto es como si fuera el escrito que emite el juez. Sí. En el auto, lo que el juez ya señala de alguna forma pues las pruebas con las que quiere contar. Esas pruebas también los abogados de las partes o el Ministerio Fiscal puede pedir más pruebas. Por ejemplo, pues antecedentes penales o, por ejemplo, quiero la declaración de estas personas o, por ejemplo, que vengan tales testigos o, por ejemplo, una tasación pericial o un careo entre testigos, un reconocimiento en una rueda de un denunciado. Imaginemos que me roban el bolso y detienen a 3. Pues el juez puede decir, no, esta persona, la que está denunciando, pues que en una rueda de reconocimiento reconozca cuál de los 3 es. Gemma, una pregunta. A ver, ¿ya se sale del juicio ese mismo día, por ejemplo, con una sentencia? Pues depende. ¿Es rápido también en ese sentido? Pues depende, porque que haya un juicio no significa que haya una sentencia, no es automático. Es decir, puede que se siga el juicio rápido y entonces se celebre. Pero puede, y haya una sentencia, pero que no va a salir ese día, pero va a salir en 10 días. La podemos tener en casa. Pero puede haber también una sentencia de conformidad. Es decir, y ese día sí que saldríamos con la sentencia. Por ejemplo, podríamos llegar a ese juicio y decir, pues la verdad es que no me compensará juicio porque efectivamente he sido yo y tienen todo tipo de pruebas. Imaginemos que doy un golpe en un cristal en un garaje y están las cámaras de seguridad. Pues es que casi me compensa más una sentencia de conformidad y acogerme a una reducción del 30% en la pena. Puede ser que se vea que ese juicio se necesitan más tipo de pruebas. Entonces se pasa a otro procedimiento, que sería un procedimiento abreviado. O la última de las posibilidades es que se archive o se sobresea, pues porque el juez entiende que eso no es un delito que se refleje en el Código Penal y que no incluya una reprocha penal, un reproche, perdón. ¿Qué derechos tienes como víctima? Pues como víctima... ¿Tienes los mismos que en un juicio normal? Sí, tú puedes personarte con un abogado, con un procurador, puedes pedir que te nombren un abogado del turno de oficio, puedes pedir una indemnización y si puedes incluso no ir como denunciante, sino no seguir adelante desde la postura de denunciante y ir solamente como testigo. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de los testigos, o sea, ¿hay también diferencias con respecto a cuando estamos hablando de un juicio en un tiempo normal? No, en ese sentido no hay diferencias. Lo que sí que tenemos que tener claro es que si nos citan para un juicio, tenemos que ir. Nos llegará una citación y nos llega y además en la citación ya nos viene que no ir o negarse a declarar como testigo. Tú te puedes negar a declarar si eres el acusado, pero no si eres el testigo. Pues puede sancionarse con una multa de entre 200 a 5.000 euros. Lo cierto es que yo luego nunca he visto imponer esas multas, pero lo pone en la citación. Si el testigo no va y es un testigo importante, pues se puede suspender para otro día. Y si ya no va en esa segunda ocasión... Ahí es cuando ya la multa se podría establecer, es que ya hablaríamos de un delito de obstrucción a la justicia, por ejemplo. Claro. Ya no sería una multa, ya sería... No, digo porque hay razones por las que un testigo puede no querer ir, ¿no? Desde tener miedo hasta pasar por, no sé, cuestiones económicas como, oye, es que yo tengo que trabajar y pierdo el día y estoy perdiendo dinero, ¿no? En el supuesto de que esa persona esté trabajando y se tenga que desplazar, imaginemos que desde Avilés a Gijón, pues tendría que guardar esos
esos recibos y luego podría reclamarlos. Y también pues en la jornada de trabajo que ha perdido. Bueno, con eso lo cual, que no hay excusa para no ir, ¿no?, a la citación. Eso. Bueno, nos quedan 30 segundos, pero en esos 30 al menos yo quiero, Gemma, recordar que estás en la calle Corrida, con entrada por Santa Lucía, en el número 8, en las plantas primera y segunda. Estamos hablando con Gemma González Calvo, lo hacemos todos los lunes hasta ahora, GMC Abogados, y el teléfono al que te pueden llamar 984 39 36 37, 984 39 36 37, vamos a decirlo bien, para pedir cita. Y en fin, si quieren más información, gmcabogados.com, esa es la dirección. Ahí estaremos. Nos volvemos a encontrar. Gracias, Gemma. Hasta luego. Gracias a todos. Esperamos que os haya resultado de utilidad todo esto que os hemos hablado sobre los juicios rápidos. Y ya veis que nos ha quedado muy justo. Podríamos seguir hablando todavía bastante tiempo más. Cualquier otra duda, pues os podéis dirigir al despacho y allí trataremos de solucionar lo que se nos plantee. Gracias por escucharnos.